En este video vamos a ver cómo agregarle estilo a una página web, empezando con etiquetas de HTML para luego pasar a usar el lenguaje CSS. Nosotros podemos incluir estilos en una página web mediante tres formas, que son los estilos en línea, que se definen directamente en el elemento HTML. Entonces eso se hace por medio de atributos, como el atributo style. También podemos usar la etiqueta style, que nos va a permitir, por ejemplo, hacer uso de, digamos, de la como CSS, pero incluido en HTML, o hacerlo con la etiqueta link, que nos va a permitir llamar un elemento externo como un archivo CSS, que es el más usado y el más recomendado. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Vamos a empezar con el estilo en línea. Entonces el estilo en línea dice que se define directamente en el elemento HTML. Para ello vamos a dirigirnos a la página web que estábamos trabajando. Voy acá a dirigirme a la página web. Entonces entramos acá. No, esa la tengo en mis documentos. Esto por acá. Documentos, proyecto HTML, y voy a abrir este de acá. Entonces abrir con Visual Studio Code. Entonces aquí tengo solamente la página en HTML. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas para que ustedes vean cómo funciona lo de insertar estilos. Voy a ingresar aquí el header, y en el header, la etiqueta header, voy a poner un estilo. Entonces coloco el atributo style, lo selecciono, y en style voy a colocar color, y le voy a poner un color este de acá, aqua. Listo. Entonces guardo, control S, y me dirijo aquí a el navegador. Presiono control O y busco donde tengo guardado el documento HTML, que es este index. Listo. Entonces miren cuál fue el cambio. El cambio fue en la letra de aquí, esta lista de instrucciones, de esta lista indexada. Ahora vamos a cambiar el color utilizando también ese atributo. Entonces me dirijo acá y voy a poner listo. Entonces aquí hay algo que quiero explicarles. Cuando ustedes vayan a colocar varios atributos, deben ir separados por punto y coma. Listo. El último atributo no es necesario que tenga punto y coma, pero sí tengan en cuenta eso, finalizar los atributos con punto y coma. Y pues miren, si ustedes se ubican acá, pueden cambiar la tonalidad del color. Listo. Entonces voy a colocar ahora un background, y vamos a poner un color, coloquémosle como este de acá, vamos a ver cómo queda, bisque. Entonces control S y le damos recargar. Entonces ahí quedó la página con un atributo que pues ya habíamos usado en videos anteriores, que se hace dentro de la misma etiqueta a la cual le queremos aplicar el cambio, utilizando atributos en HTML. Ahora vamos a hacer uso de una etiqueta, que es la etiqueta style. Esa etiqueta style la vamos a poner dentro del head. Entonces vamos a ir aquí al head y vamos a abrir una etiqueta nueva
que va a ser la etiqueta style. Style. Listo. Entonces ya dentro de esta etiqueta style vamos a hacer uso de el lenguaje CSS. Entonces, ¿cómo funciona? En CSS vamos a trabajar con este tipo de sintaxis. Entonces, aquí lo que voy a poner es el nombre de la etiqueta que voy a cambiar. En este caso estoy colocando header. Miren que está dentro del head. Recuerden que en un documento HTML el head es toda esa información que es procesada por el navegador y por los motores de búsqueda. Entonces esta información no se va a mostrar dentro del contenido de la página web. Esta etiqueta header lo que va a hacer es darle estilo a la etiqueta que yo coloque acá. En este caso yo coloqué la etiqueta header. Entonces en header voy a colocar un background. Yo tenía este background, ¿cierto? Entonces voy a cambiarlo. Miremos a ver cuál tiene más ponderancia. Entonces vamos a colocar ahí background. Background. Y voy a poner un color este. Ahí solamente por ensayar. Me dirijo a la página, la recargo. Y tuvo mayor peso la etiqueta. Entonces me toca quitar el código. Voy a quitar este código para poder ver el otro estilo. La otra forma de colocar estilo. Header. Listo, ahora sí. Entonces control S. Y ya quedó con el con el nuevo estilo. ¿Por qué sucedió eso? Lo que pasa es que dentro de HTML tiene más ponderancia los estilos tipo línea. Entonces cuando ustedes tengan una página web como la que están trabajando para la primera entrega, que es puro HTML, luego van a tener que retirar esas etiquetas con las cuales dieron estilo para poder colocar estilo, por ejemplo con CSS, porque tiene más ponderancia los estilos colocados con atributos dentro del código de HTML. Entonces ahí ya vimos cómo colocar estilo con esta etiqueta llamada style. Voy a quitarla y les voy a explicar ahora el método más usado. El método más usado es colocar la etiqueta link. Entonces con la etiqueta link lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la etiqueta link y en la etiqueta link lo que vamos a hacer es poner nuestro archivo externo. Entonces voy a colocar aquí link, voy a colocar aquí el atributo rel y aquí voy a colocar styles sheet. Style sheet. Entonces luego voy a colocar un enlace, entonces con la etiqueta href, y para eso debo primero crear un archivo. Entonces voy a dirigirme acá primero a donde tengo guardado mi documento. Entonces yo lo tengo en esta carpeta. Entonces voy a crear una carpeta nueva y esa carpeta nueva es la carpeta CSS. Dentro de la carpeta CSS voy a guardar el archivo de estilos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir acá, archivo, nuevo archivo, voy a darle archivo, guardar como, y voy a ubicar la carpeta CSS y voy a colocarle acá este archivo
le voy a colocar el nombre de estilos.css. Le voy a decir que guarde y entonces aquí voy a hacer algo similar a lo que hice en el otro código. Entonces primero termino acá, entonces aquí voy a colocar que está guardado en la carpeta css y se llama estilos.css. Cierro mi etiqueta, que no la, aquí no la he cerrado. Ah, perdón, esta etiqueta no tiene, esta se cierra así nomás. Listo, voy a darle control S y voy a hacer algo similar a lo que hicimos antes. Entonces voy a colocar acá body, que es la etiqueta, ¿cierto? Ah, no, header es la que estábamos usando. Header, que el nombre de la etiqueta. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es colocarle un background similar a como lo hicimos antes y voy a ponerle un color. Entonces le voy a poner este yellow green. Voy a colocarle control S, verificar que aquí también hayamos guardado cambios, control S, y ahí sí me dirijo al documento web y le doy recargar. Entonces miren que ahí cambia el color. Entonces acabamos de ver tres formas diferentes de aplicarle estilo a una página web: con el estilo en línea directamente aplicado en la etiqueta, con el estilo tag, que fue con la etiqueta style, que la colocamos dentro del head, y un estilo enlazado, que es el que ustedes van a usar y el que se utiliza digamos en el diseño de páginas web, que es colocar un archivo CSS externo donde va a estar todos los estilos que le vamos a poner a nuestra página web. ¿Qué es CSS? Entonces CSS es algo que se conoce como hoja de estilos en cascada, porque lo que vamos a hacer es aplicar los estilos de arriba hacia abajo, desde lo más general a lo más particular. Entonces se van a aplicar algunos conceptos como herencia y demás. CSS es, digamos, uno de los lenguajes más importantes dentro del diseño web. Esto es todo un mundo, aquí solamente vamos a ver lo básico porque es importante saber esta parte de CSS. El curso se llama diseñar páginas web con HTML y JavaScript, pero si una página no tiene CSS, pues graves. Entonces por eso estamos viendo esta parte de estilos antes de continuar con otros temas como JavaScript. Bueno, ya estando dentro de la parte de crear un estilo enlazado desde un archivo externo, vamos a mirar cómo trabajar en CSS. Entonces CSS tiene algo que se llaman las reglas, los selectores, las declaraciones, propiedades y valores. Vamos a mirar este caso. Encontré esta infografía que me pareció muy buena en internet, y entonces aquí miramos la sintaxis de CSS. Entonces miren, todo esto que está aquí enmarcado es una regla CSS. Entonces miremos que es una regla. Entonces una regla es el conjunto de un selector con una declaración y una propiedad con su respectivo valor. Entonces digamos, una regla es el conjunto que engloba todos estos otros elementos. Ahora miremos qué es el selector. Entonces miren que aquí tenemos este elemento que tiene un punto, ya miramos qué significa eso. Este es el selector. Entonces el selector es la forma de identificar exclusivamente a uno o más elementos dentro de un documento HTML. Entonces vamos a ver que vamos a poder hacer selectores de etiqueta, descendentes, de clase y de ID. Entonces vamos a mirar unos ejemplos para ver cómo se trabaja ese tipo de selectores. Bueno, entonces vamos a mirar cómo hacer los diferentes tipos de selectores dentro de un documento CSS. Vamos a empezar con uno que se llama selector de etiqueta.
El selector de etiqueta es sencillamente colocar el nombre de, de la etiqueta. Entonces, si yo quiero ponerle estilo al header, pues solamente le coloco el nombre al header. Ese ya lo teníamos. De hecho, el que está por acá es un estilo que se llama selector de etiqueta. Entonces voy a hacer algo acá. Bueno, aquí CSS es otro lenguaje. Entonces este lenguaje tiene su propia sintaxis. Entonces, por ejemplo, para los comentarios es diferente. Aquí vamos a colocar esto de acá. Lo que va a hacer es que todo lo que yo escriba va a quedar como comentario, no lo va a leer el navegador, no lo van a procesar. Entonces aquí voy a colocar selector de etiqueta. Coloco otro asterisco y aquí con este diagonal termino el comentario. Entonces voy a hacer otro. Digamos, un consejo que les doy para cuando estén usando este editor de texto, que es el Visual Studio Code. Miren, ustedes presionan ahí y ya tienen dividido la pantalla en dos. Entonces aquí les quedó repetido. Entonces, si les quedó repetido, entonces hacen esto, miren. Y ya, entonces tengo en un lado el estilo CSS y en el otro lado tengo el estilo el HTML y en el otro el estilo CSS. Entonces voy a cambiar una de estas secciones. Bueno, aquí tengo, voy a cambiar el body, voy a cambiar el color del body. Entonces voy a colocar el body de otro color diferente. Entonces voy a colocar body y vamos a colocarle un color diferente. Entonces background color, background. Entonces voy a escoger un azul. Obviamente aquí no le estoy poniendo nada de que sea bonito, solamente estoy haciendo ensayos. Ya luego vamos a tomar el documento y aplicarle los estilos, viendo otros conceptos como lo son bordes, la parte del estilo de caja. Entonces eso nos va a servir para ya hacer el documento como es. Por ahora solamente vamos a ensayar. Entonces control S y acá control S por si acaso, y miren, ustedes van acá y recargan y entonces quedó el fondo del body de color azul y esta parte quedó de color verde. Listo. Ustedes tienen varias herramientas para poder trabajar dentro de un documento web. Cuando están en el navegador pueden usar, por ejemplo, aquí donde dice inspeccionar, y ahí pueden ver el código. Entonces miren que en la parte que dice HTML, pues eso ahí les muestra digamos, la parte del código en HTML, que es la estructura del documento que hicimos en el video anterior. Y aquí en body, perdón, aquí en styles va a colocar los estilos que tiene la página. Entonces, por ejemplo, aquí si selecciono el body, me aparece, mire, el estilo en CSS. Ustedes pueden hacer cambios sin necesidad de codificar eso en CSS. Entonces, por ejemplo, aquí pueden colocarle un color de prueba. Voy a colocarle, por ejemplo, este goldenrod, no sé cómo será, miren, ¿sí ven? Sin necesidad de codificar aquí en el navegador utilizando esta herramienta de inspección. Por ejemplo, podríamos ir a algún otro elemento de la página. Entonces, por ejemplo, miren que aquí aparece, este es el famoso modelo de caja. Entonces esto lo vamos a ver luego con más detalle. Esto nos va a permitir manejar márgenes, acomodar los elementos de la página web. Por ahora miremos solamente esto. Entonces el background, digamos que quiero probar otra etiqueta. Entonces voy a colocar una etiqueta como font family. Entonces ahí en font family voy a colocar una letra. Entonces voy a colocar
el estilo de letra, voy a colocar a ver cuál. Bueno, ahí se ven. Entonces miren, por ejemplo, si quiero dejar este estilo, y la ventaja es que ustedes pueden ir haciendo ensayos para luego ya digamos, si el ensayo que ustedes hicieron dentro del navegador les funcionó, pueden ya aplicarlo en el documento web. Listo, entonces lo que acabé de hacer son selectores de tipo etiqueta. Bueno, entonces voy a cerrar acá, le voy a actualizar y miren, vuelve con lo que estaba programado. Voy a hacer ahora un selector que se llama selector descendente. Entonces el selector descendente funciona de la siguiente manera. Voy a borrar estos para que no me cree conflicto. Y en el selector descendente miren lo que voy a hacer. Recuerden que esto es un lenguaje de cascada, va de arriba hacia abajo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo tengo por acá un yo podría usar cuál. Usemos este. Tengo la etiqueta body, tengo dentro de body está el header, está esta parte que dice section, entonces voy a usar el section, y dentro de section está el H1, cierto. Voy a trabajar con ese. Entonces vamos a colocarle font family y le vamos a poner esta letra, está acá, y vamos a ponerle un font size, voy a ponerle este extra largo, voy a darle control S aquí, control S, aunque no hice ningún cambio, y vamos a recargar a ver cómo funciona. Entonces le voy a recargar y miren que ahí cambió el estilo de letra. ¿Sí ven? Es un estilo de letra diferente. Voy a hacer otro ensayo para que se vea. Vamos a ponerle aquí un color. Miren, entonces aquí aparecen estos. Voy a cambiarle acá, voy a colocar que quede con la letra Arial. Él lo que hace es colocar, como les había explicado antes, como una serie de diferentes fuentes para de esta manera tener como diferentes alternativas. Entonces guardo y vamos a mirar los cambios acá. Entonces ahí cambió la letra. Entonces ahí funcionó el selector descendente. Ahora vamos a usar un selector que se llama el selector de ID. El selector de ID es para usarlo exclusivamente, como lo dice acá, un solo elemento. O sea, es único. Ese no lo puedo aplicar a varias partes de una página, no. Ese me toca en un solo elemento. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar este de acá para que no me cree conflictos. O no lo puedo dejar y escojo una parte específica de la página. Por ejemplo este. Entonces ahí voy a colocar ID y en el ID le voy a colocar portafolio. Y acá entonces voy a colocar selector
selector, este selector de ID. Y en el selector de ID entonces voy a poner el nombre de el ID, pero entonces ese nombre del ID tiene que ir con un hashtag o numeral. Entonces coloco hashtag portafolio, que es el nombre que se le dio a ese selector de ID. Entonces portafolio, y vamos a hacer algo similar a lo de acá. Escojámosle otro tipo de letra. Entonces escogemos otro tipo de letra. Por ejemplo esta Verdana. Démosle control S. Aquí control S porque también hice un cambio que fue el de colocar ese ID. Entonces control S, y lo que vamos a hacer es darle aquí recargar, y miren que efectivamente cambió el estilo de la fuente. Entonces ya hemos visto estos selectores, que son diferentes alternativas para usar dentro de CSS. Sin embargo, el que más se utiliza son los selectores de clase. Los selectores de clase sí los puedo aplicar a diferentes partes del documento. Entonces voy a hacer una clase. Entonces voy a ir aquí al header y voy a colocar class, y le voy a poner un nombre hero, que es ahí donde va a ir el hero. Hero es un nombre que le dan los programadores web, como le decía, digamos como una especie como de portada de la página donde va la información, digamos importante, es el hero, donde se coloca la foto, donde se colocan las secciones, le llaman hero. Entonces voy a colocar acá el selector de clase, y en el selector de clase entonces vamos a poner punto. Cuando se trabaja con clase se coloca punto, el nombre que le puse a mi clase, hero, y ahí voy a colocar un background. Entonces voy a colocar un background, coloquémoslo 100. Control S, aquí control S porque también hice un cambio en el documento HTML, y me dirijo aquí y recargo. Entonces efectivamente ahí funcionó. Entonces esos son los diferentes estilos que tenemos para trabajar y cambiar digamos la apariencia de una página web. Lo que vamos a tener en cuenta, en lo que vamos a seguir viendo dentro de la programación web, es que cuando trajemos CSS, y de hecho no más en HTML, vamos a tener que tener en cuenta cómo se trabajan aquí las escalas de colores. Entonces en CSS vamos a trabajar los colores con algo que se llama la escala RGB. La escala RGB es la escala, digamos, son como los colores primarios, que es el rojo, el verde y el azul. Digamos, los dispositivos electrónicos trabajan de esta manera. Mediante la composición de estos tres formamos los otros colores, todos los colores. La ausencia de color es el negro y la suma de todos los colores es el blanco. Entonces vemos colores primarios, y por ejemplo el amarillo aquí es un color secundario, producto del rojo y el verde. El cian es la combinación del verde y el azul, y el magenta es la combinación del azul con el rojo. En un documento web, para representar los colores, entonces se trabaja con el código hexadecimal. El código hexadecimal es un código alfanumérico que tiene los números del 0 al 9 y las letras de la A hasta la F, donde su valor más grande, digamos, es la F, que es el número 15,
y el 0 que es el 0. Entonces aquí lo que se va a trabajar es lo siguiente. Cuando tenemos estos 6 números en hexadecimal, en ceros van a ser el negro, y cuando estén todos en F van a ser blancos. Entonces se va a trabajar por parejas. Entonces los dos primeros con F al máximo es rojo y el resto en blanco, entonces conforman el rojo. Los de la mitad en F y el resto en blanco conforman el verde. Los dos últimos en F y el resto en blanco conforman el azul. Y así pues vemos la combinación. Por ejemplo, miren que aquí el rojo y el verde es el amarillo. Entonces miren, cuando tenemos F, 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 o sea los 4 primeros, es amarillo. Cuando tenemos la combinación de verde y azul, o sea los dos del centro y los dos de la derecha, entonces se conforma el cian. Y el magenta, que es rojo y azul, entonces los dos primeros y los dos últimos, y los de la mitad en blanco. Y pues aquí tenemos las otras combinaciones de colores. Entonces esta es la forma en la que nosotros vamos a obtener los colores, la paleta de colores dentro de un documento web. También se pueden hacer composición de colores mediante la escala HCV, que es Hue, Saturation y Value. Entonces es matiz, saturación y luminosidad. Les recomiendo, para todo lo que ustedes vayan a hacer dentro de la parte de programación web, pueden acceder aquí a la guía de desarrollador de Mozilla Firefox, y ahí van a encontrar muchísima información. Van a encontrar ejemplos de HTML, ejemplos de la parte de CSS, etcétera. Van a encontrar mucha información. También cuando veamos JavaScript, entonces miren, aquí aparecen los colores y sus valores en RGB hexadecimal, y también con palabras claves. Ustedes se dieron cuenta que los ejemplos yo los hice fue colocando los nombres de los colores. Entonces aquí aparece toda la paleta de colores para que ustedes la tengan ahí a su disposición. También está Transparent, que representa un color transparente, o sea que no tiene ningún color. De eso pues depende del tipo de aplicación que uno vaya a hacer. Entonces aquí está toda la información en cuanto a los colores. Miren, aquí está la parte de como ustedes pueden cambiar el brillo, la saturación. Entonces se puede trabajar de esta forma, y esta es la manera en la que vamos a trabajar los colores en HTML y en CSS. Ahora tengamos en cuenta la unidad de medida. La unidad de medida que vamos a usar es el píxel. Es la más común, pero no quiere decir que es la única. De hecho, ustedes van a ver que cuando se trabaje en la parte de CSS van a aparecer cualquier cantidad de unidades de medición. Sin embargo, pues vamos a trabajar con esta, que es la más común. Entonces, un píxel es la menor unidad homogénea en color de una parte de una imagen digital. Entonces, digamos, ustedes ven que cuando uno tiene una imagen y le hace mucho zoom, empieza a salir como unos cuadritos. Le dicen, empezó a pixelarse la imagen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se busca. Por ejemplo, esto es lo que llaman pixelar. Entonces, a punta de píxeles, cada píxel tiene un color específicamente, forman una imagen. Entonces, esta es la manera que vamos a usar para llevar como una medida de la posición de los objetos en un documento web. Listo. Entonces, en la siguiente clase vamos a utilizar CSS para darle estilo a nuestra página web.